Itai Hackman, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Cuando ves esto, ¿qué ves? Cuando ves esto que está pasando en el Movistar Arena, ¿qué ves? Venía pensando muy en sintonía con lo que decía Mariano antes, ¿no? Mal cantante, peor presidente, ¿no? Yo creo que Milei, más allá de que nos hubiéramos ahorrado bastante gracias para el país si hubiera logrado la fama a través de algún concurso Gran Hermano. de televisivo, o La Voz, ¿no? Sí, Está para La Voz. o La Voz. No sé si No, lo hubiera muy La bien, Voz ¿no? tampoco No, estaba. no estaba. Estaba mal. Pero, poniéndome serio, ¿puede hacer esto? Porque en un punto ya no gobierna. Si vos fueras un empresario importante, ponele, ¿no? O un jugador del mercado, lo que sea, ¿a qué le das más importancia hoy? ¿A lo que va a decir Milei ahora cuando termine de cantar? ¿O a lo que Scott Bessent tuiteó desde la Casa Rosada? De la Casa Blanca, perdón. Bueno, es lo que está pasando, Guido, ¿no? Hay ¿Qué es muchos más sectores. importante? Es un buen fallido igual, Entonces, como sí, si sí. fuera la Casa Rosada. digamos. Muy afilado. O podría haber sido la Casa Rosada también. Es cierto. ¿O cuántos dólares vendió el Tesoro? Entonces, claro, la verdad es que hoy el gobierno ha delegado por completo la gestión de la economía, va de fracaso en fracaso, no hay pan y un circo bastante decadente, ¿no? Entonces, la verdad que lo que veo es un gobierno que no encuentra el rumbo. Es verdad, uno por ahí hace un tiempo de esto hacía un consumo irónico, decía, mirá este personaje, qué sé yo. Me parece que después de gobernar casi 2 años en la Argentina, con resultados que no son muy buenos, y con una sociedad que ya te está empezando a dar la espalda, bueno, empieza a ser más patético. Le cuesta caminar al presidente de la calle, ¿no? Pero escúchame, yo en esta campaña recorrí bastantes empresas, pymes, comercios. Todo el mundo te dice, loco, no aguanto 2 años más. Comparan con Macri, comparan con los 90, te dicen, nunca vimos una situación como esta. O sea, hay una operación de pinzas, donde por una tenés una caída brutal del consumo, por otro lado una apertura importadora impresionante, y se están fundiendo todo el mundo. Entonces, esa situación económica, una macroeconomía que no se sostiene, que cada 6 meses necesitas que venga un grandote y te ponga 20.000 palos verdes para que funcione. Bueno, y encima, escándalos de corrupción también. ¿Y cómo se sin explican los precedentes. números de La Libertad Avanza y el PRO en Cava con este escenario? Con ¿Vos te los referís? los buenos números que tienen en las encuestas al menos. Bueno, vamos a ver el resultado de la No, elección. no, por supuesto. Siempre el partido se juega al Sumo el 26. dato de que Patricia Bullrich estaba muy preocupada por lo que le estaban devolviendo las encuestas en la ciudad. No porque no fuera a ganar eventualmente, sino porque no tiene el número que ella esperaba. Pongamos que solamente te digo ahí, Sí. ¿cómo es que gana? Ni siquiera te digo si gana, Vamos si a ver. saca muchos votos. Vamos a ver si gana, pero yo te quiero recordar lo siguiente. Hace 4 años atrás, el PRO sacó 40 puntos y Milei sacó 17 puntos. O sea, eso da 57. Sí. ¿no? Creo que están muy lejos de eso. ¿no? Y yo creo que va a ser una elección más pareja de lo que se espera. Es más, si vos me preguntás, creo que la elección debe estar así, haciendo muy grandes números, mitad y mitad en la Ciudad de Buenos Aires, dar una mitad que más o menos sigue bancando al gobierno y una mitad que está en contra. Gana la elección el que fragmenta menos el voto. Pero también cambió Claro. tanto la cosa de abril ahora, porque en abril ganó Adorno y segunda. En abril, y segundo fue el. en abril el gobierno venía de sacar el cepo cambiario. Claro. La gente estaba comprando home banking dólares libres después de no sé cuánto tiempo. El gobierno está en su... De hecho, el dato por el cual el gobierno ganó en mayo, que recordemos sacó 30 puntos, no sacó 50, 30 puntos. Pero claro, se desplomó el PRO, ¿no? Entonces pasó lo que no todo el mundo esperaba, que es que Adorni termine ganando. Creo que estamos en una situación totalmente distinta ahora, ¿no? Insisto, estos escándalos de corrupción, digo pensando incluso en un electorado como el de la Ciudad de Buenos Aires, que se supone que esos temas le importan, ¿no? Que muchas veces ha votado a la derecha justamente por el discurso contra la corrupción, ¿no? Porque esta gente se suponía que venía a limpiar la política de los corruptos, de la casta, qué sé yo. Hay pocos precedentes de semejante cantidad de estafas y de corrupción que además no son de funcionarios de segunda o tercera línea, que vos podés decir, bueno, a lo mejor el presidente. No, están todos en el corazón del poder. Karina, Spanuolo, que era el tipo que más entradas tenía a la Casa Rosada de la Quinta de Olivos en 1 año y medio, no creo que para hablar de la Andis, y además íntimo de Spert, el caso Libra, y bueno, y esto último del narco, que es muy llamativo porque no es que el gobierno dijo, bueno, che, tenemos una denuncia grave contra un candidato, no lo vamos a condenar, pero por las dudas hasta que se esclarezca la situación, el tipo se puede... Eso pedía el manual, ¿no? No hicieron eso. Pero lo siguen bancando hasta ahora.
O sea, denuncian que lo tuvieron que bajar por una operación, qué sé yo. O sea, el presidente comparte abogado con el narcotraficante. Entonces, la candidata senadora en Río Negro, que es la mujer del testaferro del narcotraficante y su primo, sigue en la lista. Entonces, y el presidente es el que más lo bancó. ¿Qué cambió en las últimas 24 horas o 48 horas que hizo que Milei pase de bancar a Spert que no se baja a que lo baje? ¿Hubo algún dato novedoso en la causa? Llegó una encuesta, pero escúchame, es evidente que lo bajaron porque llegó una encuesta. No porque es narco. Entonces no le importa que es narco, le importa que le está haciendo perder votos. O un llamado de Estados Unidos. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero en cualquier caso, a esta gente se le cayó la careta del discurso de la moralina, de la ética. Entonces, bueno, esa combinación, estamos frente a un gobierno que está sin rumbo, muy aislado, y creo que lo más importante es que el 26 de octubre tenemos la oportunidad de poner un límite. Obviamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueron muy importantes, porque hasta ese momento la conversación pública era, che, mirá, este tipo ajusta a los jubilados, a los discapacitados, va contra el Garrahan, va contra las universidades públicas, y parece que la sociedad lo banca igual. Esa era la sensación hasta hace un mes. Vino la elección de la provincia de Buenos Aires y dice, che, no, parece que la sociedad no banca tanto, parece que no está tan de acuerdo. Y entonces cambió el clima. Y ahora de repente aparecen los estudios de opinión que muestran cómo Milei cae en picada en la imagen, qué sé yo. Hizo falta una elección para que se registre eso. Entonces, bueno, obviamente Milei no escuchó el mensaje de las urnas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dice, no, esto estamos bien. Bueno, el 26 de octubre, porque el 26 de octubre no se elige solamente diputados y senadores, que son muy importantes. La sociedad cuando vota habla, ¿no? Se expresa. Entonces, bueno, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se expresó. El 26 de octubre tiene la oportunidad de volver a expresarse y decir, loco, no bancamos esto. No hay una mayoría social que está a favor de destruir el Garrahan, las universidades, ir contra los jubilados, contra la discapacidad. No hay una mayoría social que quiera que desde la Casa Blanca se defina la política, y no solamente por un tema de patriotismo, también por un tema de democracia. Porque ningún argentino votó al señor Scott Bessent para que gobierne el país. Yo quiero que el país lo gobierne gente que lo votaron los argentinos, incluso aunque sea alguien que a mí no me gusta. Claro. Pero a Scott Bessent nadie lo votó, ¿no? Entonces... A ver, Itay, ahora nos metemos bien en la elección. Te hago dos preguntas muy rápidas respecto del tema Spert. Me interesa saber qué pensás. Primero, hay va a haber una sesión, por lo menos está convocada una sesión el próximo miércoles. Uno de los temas era que Spert renuncie a la Comisión de Presupuesto, que vos también integrás. Se bajó. Ya ocurrió. ¿Qué tipo de tratamiento del tema Spert te imaginás en la sesión? Eso por un lado. Y después, ¿cómo crees que tiene que resolverse? No es el distrito donde vos vas a participar, pero hay un pedido concreto de reimpresión de boletas. ¿Qué estás viendo sobre eso? No, me parece insólito, porque ¿qué pasa si en una semana se baja un candidato X de otra lista? ¿Se vuelven a reimprimir? O sea, cada vez que se baje alguien, por la razón que sea, ¿se imprimen las boletas? O lo van a hacer porque es el candidato de la lista oficialista del gobierno, ¿no? Y después, entonces, bueno, entonces... Si fuera el primer candidato del Frente Izquierda, seguramente no lo haría. Entonces... Quédate tranquilo. Bueno, qué sé yo, no sé los tecnicismos, no conozco, pero tengo entendido que la justicia electoral dijo que ya estaban, no solo impresas, sino distribuidas las boletas. No, distribuidas no, bueno, están impresas. Impresas, bueno. Y lo que dicen, ahora en un ratito vamos con línea con eso con detalle, el tiempo estaría muy justo, el tema es la logística, ¿no? Además y el costo económico, ¿no? Creo que son como 10 palos verdes. 10 millones de dólares. Bastante más que los anticipos que cobró el ex candidato. Pero bueno, no, el miércoles tenemos una sesión importante, hay muchos temas. Nuestro reclamo era que salga de la Comisión de Presupuesto. Pero bueno, la verdad es que Spert en 2 meses no es más diputado. Así que ya está, digamos, tiene mano, la justicia tiene que avanzar, tiene que investigar, están hasta las manos. O sea, están hasta las manos. Es dato u opinión. Es dato u opinión. No, pero escúchame, yo no soy abogado, pero vi las entrevistas de Spert, el video que subió, se autoincrimina permanentemente, no puede ni siquiera construir un relato más o menos verosímil. Dice que viajó una vez en avión, cuando ya está demostrado que viajó 35. Dice que lo conoció solamente a veces a Fred Machado y después aparece un video del tipo tirado en la pileta de Fred Machado un año antes. O sea, dice que con un anticipo... Yo le pregunté a varios economistas que laburan, colegas míos de consultores, digo, me decía $200.000 de adelanto.
Y encima después no haces el laburo y no lo... O sea, no existe. Y un acuerdo que una coartada creíble. Un acuerdo que aparentemente era de un palo. No de, bueno, por eso, sí. buscate una coartada. Y aparte decís, no, aparte no era Fred Machado, era de una minera en Guatemala. Sí, claro, la minera de Guatemala con la que lava guita Fred Machado. Y es extraordinario el presidente cómo lo ayuda. Dice, bueno, si hubiera sido algo ilícito, no lo hubiera hecho a través de un banco. Dice. El presidente también como le termina de pegar el último empujón. ¿Viste? ¿Crees que tiene que seguir siendo diputado nacional? Es que ya no en 2 meses no va a ser más. Casi que es una discusión abstracta. No, porque si el tipo se mantenía su candidatura distinto, porque el tipo tiene 4 años de fuero, pero ya está. Ya está, en 2 meses no es más. Igual políticamente es una discusión interesante para dar de acá a diciembre o de acá al 26 de octubre. Es una discusión política interesante para dar. También si no hay que desaforarlo. Entre medio de un montón. Por también, eso, ¿no? pero si no hay que desaforarlo. A ver, sí, tal cual. Itay, en este contexto, digamos, el sentido de Fuerza Patria es poner un límite y ahí queda, ese es el mensaje, construimos un no a Milei y eso es todo, o crees que el mensaje tiene que ser algo más? Es el principal mensaje, no el único, pero es el principal mensaje de estas elecciones, que son elecciones legislativas, pero no son cualquier elección legislativa, ¿no? Porque acá hay un proceso de destrucción en marcha, ¿no? Del aparato productivo, de instituciones muy importantes, por eso mencioné el Garraham, las universidades, que por supuesto hay 1000 cosas discutibles. Yo no quiero hacer una defensa de status quo, pero si el tipo destruye esas instituciones, no es que después viene un gobierno, aprieta un botón y vuelven a aparecer. Lleva muchos años, décadas construir una institución como el Garraham o como la universidad pública. Entonces, nuestra misión principal en este momento es evitar que el tipo haga daños que después sean muy difíciles de revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el próximo gobierno va a tener que arrancar de, no menos 10, menos 50. Entonces... Y vas a tener sectores a los que les gustó eventualmente ese ajuste, digamos, ¿no? Que no son necesariamente el oficialismo. Bueno, quiero decir. Claro. Entonces, que la van a hacer difícil. Y el problema es, por eso digo, no es cualquier elección legislativa. El argentino no aguanta 2 años más de esto. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerle un límite a Milei? Una elección contundente de Fuerza Patria, que es la lista de unidad que pudo construir el peronismo y todo el campo nacional y popular de la Argentina, muy importante haber construido una lista de unidad, que te garantiza la coherencia de votar siempre a favor de los intereses de la patria y del pueblo en el Congreso, como venimos haciendo, pero también la posibilidad de articular una mayoría. Hoy nosotros somos el principal bloque del Congreso, tanto en senadores como en diputados, pero no somos mayoría, tenemos minoría. Y mucha gente dice, che, ¿por qué no lo frenan? ¿Por qué no frenan esto? Porque somos minoría. No pudimos tratar el DNU 70, ¿no? ¿Por qué no lo pudimos tratar en la Cámara de Diputados? Porque no tenemos los votos. Y muchos que ahora para las elecciones, que faltan 3 semanas, te van a decir que son recontra opositores, bueno, preguntale por qué no vienen a discutir el DNU 70. Entonces, o la ley Bases, que salió por un voto. ¿Sabes cuántos votos nos faltaron para la insistencia en el aumento de los jubilados? 4 votos en la Cámara de Diputados. El famoso de los 87 héroes. Claro, no, esa fue el 2024, la de este año. Entonces, estamos muy cerca de tener una mayoría. Nosotros necesitamos concentrar el voto opositor en Fuerza Patria. No es una elección legislativa, desde mi punto de vista, para ponerse creativos y decir, bueno, en esta, como es legislativa y no se elige presidente. No. Se define si en los próximos 2 años le ponemos un límite o no a Milei. Por eso es tan relevante y por eso es tan importante. Y lo que le hace daño a este proceso de destrucción es Fuerza Patria. En la provincia de Buenos Aires, lo que cambió la situación política es que ganó Fuerza Patria. Y lo que va a cambiar la situación política es que el 26 de octubre gane Fuerza Patria. Bueno, para repreguntarte sobre esto, les decíamos en la apertura del programa, el presidente da una entrevista de 1 hora y pico a Luis Majul anoche. En general, las entrevistas del presidente suelen ser todas bastante parecidas, con mucho cassette, con mucha repetición casi de memoria de algunas definiciones, pero hay 2 o 3 cosas que pasaron un poco bajo radar, y esto que menciona Itay Hackman aparece muy relevante a la hora de escuchar al presidente cuando Luis Majul le dice, bueno, pero puede ganar Provincias Unidas. Entonces, están hablando de ganar o perder, digamos, ¿no? Si efectivamente, si Provincias Unidas saca muchos votos, significaría perder para el presidente. Escuchen con atención esta reflexión respecto de lo que viene después de la elección, a ver si coincide o no, y le volvemos a preguntar a Itay Hackman. Pero yo le hago una pregunta. Dígame quiénes están en contra de una reforma tributaria que permita que la economía sea más competitiva. Salvo el kirchnerismo, nadie. Digo, nosotros estamos trabajando... ¿Quién dice? ¿El gobernador de Córdoba, por ejemplo? Pero cualquier gobernador razonable que no sea kirchnerista va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más. Las personas razonables
¿Les conviene o no les conviene para su provincia, dice? ¿Y a usted qué le parece? ¿Les conviene? Para su futuro político incluso. Pero les conviene un montón. Entonces en esa agenda vamos a estar todos de acuerdo. Y esa es la agenda que va a ser grande en la Argentina. Pero ¿sabe lo que pasa? Incluidos los de Provincias Unidas que se mostraron críticos. Pero de vuelta, la crítica, a ver, la crítica es parte de la vida. ¿Sí? Ellos tienen una posición, nosotros tenemos otra en algunas cosas, en otras estamos de acuerdo, en otras no. Pero cuando haya que ir a los bifes de las cosas que importan, yo no los veo bloqueando ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral. Casi que se le dice a Itay Hackman, bueno, está en campaña, pero el presidente acaba de decir lo mismo que dijiste recién. Sí. Lo dijo muy bien, además. Dijo, cuando sean los bifes, ¿no? Ahí vamos a estar todos juntos. ¿Qué es lo que pasó en este primer año y medio? Recordemos, ahora de repente hay un clima opositor en el Congreso hace 2 meses, pero ley bases, el DNU 70, o sea, el gobierno sacó todas las leyes que quiso porque hubo un sector de la oposición que le fue funcional, algunos de los cuales en los últimos 2 meses, por distintas razones, dejaron de votar con el gobierno. Uno porque lo cagaron en el cierre de listas, el otro porque el gobernador no cerró un buen acuerdo con el Poder Ejecutivo. Ahora, yo quiero un diputado, o un senador, o una senadora, o una diputada, que cuando tiene que votar a favor o en contra de los jubilados, de las universidades públicas, de los discapacitados o del Garrahan, ese voto no dependa de una especulación, de una rosca. Dependa de que tiene las convicciones de representar esos intereses en el Congreso. Bueno, el espacio que te garantiza eso es Fuerza Patria. Si no, se va a reconstruir esa alianza entre los libertarios y otros para legitimar este proceso de destrucción. Entonces nosotros tenemos que ponerle un límite al gobierno. Por supuesto, yo no milito para frenar a Milei. Yo milito para transformar la Argentina. Entonces, yo sé que hoy, en esta elección, necesitamos frenar esto, pero por supuesto, en el mientras tanto, que no lo vamos a resolver acá el 26 de octubre, pero sí es hacia adelante, construir un proyecto alternativo. Este esquema está fracasado. Está fracasado de lo económico, en sus propios términos, y está fracasado de lo político. Hay que empezar a construir lo que se viene. Es frenar a Milei y empezar a construir lo que se viene. Marian. Será por primera vez, ayúdame a pensarlo porque lo estuve reflexionando el otro día. Es la primera vez que el Congreso toma esta importancia dentro de la democracia argentina, ¿no? Por lo menos desde el 96 para acá. Porque sí, es como si estuviera oponiéndose a un cambio de régimen o una defensa de la democracia. Es algo como que va más allá de esto de parar a Milei. Sí. Por lo menos esto es algo que estaba pensando yo. Bueno, es que creo que es la primera vez que un gobierno desprecia tanto al Congreso, ¿no? No solamente por la actitud o por los discursos, digo por las acciones concretas. Si vos tenés un Congreso que te sanciona una ley, la vetás, el Congreso te insiste y vos no la reglamentás. O sea, acá hay un problema que es que Milei no entiende que no es un monarca. Él juró por una Constitución y la Constitución le asigna al Congreso determinadas atribuciones. Él no puede, no es discutible eso. Por ejemplo, hay una ley que dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. El tipo no lo pasa por el Congreso. Bueno, está violando la ley. Entonces, efectivamente, no estamos frente a un gobierno normal, liberal, de derecha, como quieras, pero que más o menos respeta las reglas de la democracia y de la institucionalidad, donde vos podés considerarte un adversario político, obviamente discutís, eventualmente negociás incluso. No estamos en esa situación. Entonces, me parece que por eso es que esta elección es tan relevante y el rol del Congreso, ¿quién va a frenar si no a Milei? ¿La Corte Suprema? Que en 20 días dejó firme la condena a Cristina y hace 3 años que lo tiene a Fred Machado con pedido de extradición. El único que lo puede frenar es el Poder Legislativo, que además es el poder más democrático por definición, ¿no? Porque están representadas todas las fuerzas políticas. La última, Itay, está claro, el principal desafío es tratar de condicionar, frenar, por lo menos este mapa de reformas que plantea tan abiertamente Milei en lo que resta de su mandato. Pero dijiste también empezar a construir lo que viene. 2 preguntas te hago concretamente. ¿Qué pensás respecto de cómo resolver el tema de la deuda y esta dependencia de dólares tan fuerte, tan restrictiva? Y segundo, estamos en una democracia que tiene un más que un lunar, digamos, ¿no? Tiene un problema muy serio con Cristina presa, reconocida la irregularidad en un montón de sectores de la política. Incluso varios del PRO que no lo dicen públicamente, pero yo sé que lo piensan. Sobre estos 2 temas, ¿qué crees que hay que hacer hacia adelante? ¿Puedo mostrar un dato? Sí, claro. Gráfico. Esto no estaba preparado nada. Mirá. No, salió del bolsillo, sí. Chan. Esto es la evolución de las reservas entre el momento en que Macri hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, estamos hablando de junio del 2018,
y en que hizo el segundo acuerdo, que fue 3 meses después. El Fondo Monetario le gira 15.000 palos verdes, las reservas pasan de 48 a 63.000 millones de dólares, números redondos, y en 3 meses vuelven a su punto de origen. ¿Quién hizo que estos 15.000 palos que le dio el FMI entren por una ventanilla y salgan por la otra? Un presidente del Banco Central que se llamaba Luis Caputo. Esta gente está haciendo exactamente lo mismo que hizo hace 7 años. Endeudan al país para financiar un esquema macroeconómico que no es sustentable, pero que le da muchos beneficios a los que están con la timba financiera, y después le garantizan la salida. Por eso Caputo le dice, vamos a vender hasta el último dólar. O sea, les aviso. Y si no alcanza, le voy a pedir al tío Sam que me traiga más dólares. Entonces, lamentablemente, este problema de la deuda ya no es un tema ideológico. Se ha vuelto imposible de resolver en los términos en que está acordado. Porque ya Macri nos había dejado un quilombo bárbaro y esta gente no es que no lo resolvió, lo agravó. Le agregó 20.000 palos más al FMI, tenemos los 2 acuerdos con el FMI y encima vamos a ver qué acuerdan con los yanquis. Entonces, la Argentina tiene que empezar a discutir que este esquema no se puede sostener. Después, ¿cuál es la solución técnica? Hay muchas discusiones, hay una propuesta ahora de un economista argentino que vive en el exterior, se llama Kotzer, que hace una propuesta de, bueno, cómo separar la parte que puede ser legítima, que corresponde a la cuota del FMI y el resto. Pero eso ya es una discusión finita de tecnicismos. El planteo político es, así como está, esto no se puede pagar. Puede decir que tiene que ser una discusión de todos los sectores de la política. Yo creo que hay consenso bastante amplio ya incluso en el peronismo y creo que más allá también, insisto, creo que más allá también. Y el tema de Cristina, la desesperación esta es, a ver, a vos te puede gustar Cristina, te puede no gustar, la puedes querer, no querer, puedes opinar que fue una excelente presidenta. Ahora, acá no es esa la discusión. La discusión es si vos tolerás vivir en un país en donde la principal dirigente del partido opositor está proscripta. No hace falta que seas cristinista para estar en contra de eso, simplemente estar a favor de la democracia. Entonces, la apelación es a un montón de gente que a lo mejor no la votaría, pero que defienda su derecho a ser parte de la vida política del país. La doble vara, bueno, Irina lo ha explicado 1000 veces, y lo puede explicar mejor que yo. La doble vara del Poder Judicial en este caso ha sido, ¿no?, ya es inocultable. Y esto es una lucha por la democracia. Entonces nosotros estamos en un país que no tiene una democracia plena, que tiene un gobierno que no respeta las instituciones, que tiene un gobierno que le ha delegado a una potencia extranjera una parte de su gestión. Bueno, ya no estamos en una normalidad, estamos en una situación muy irregular. Pero decís, en esos dos temas vos decís, hay que generar consenso, generar conciencia respecto de esta situación. Es una deuda que ya se volvió un problema muy serio, inmanejable, casi un antes y un después. Y por otra parte, la afectación de la democracia en torno a generar consenso y conciencia respecto de eso. En algún momento va a tener que tomar decisiones concretas. Va a llegar un momento que hay que decidir. Y sí, nosotros tenemos una estructura económica de los últimos 50 años que nos legó las reformas neoliberales que empezaron con la dictadura, que es esto que Cristina llama incluso la economía bimonetaria. Con un paréntesis que fue la excepción, lamentablemente, no fue la regla de los últimos 50 años, que fue el paréntesis de los 12 años de Néstor y Cristina. La regla fue estas políticas. Sí. Esa es la discusión de fondo, eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora tenemos un problema de corto plazo que se llama deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si nosotros no nos sacamos ese lastre de encima, no podemos ir por lo otro, que es por lo que peleamos, para cambiar la estructura productiva argentina, la estructura económica argentina, ser un país más dependiente, volver a industrializar el país, desarrollar el país. Para poder avanzar en ese cambio estructural, necesitamos sacarnos el lastre que se llama deuda con el FMI. Y es un lastre... La Argentina, mira, tiene una larga... yo sé que no tenemos tiempo para esto, pero tiene una historia larguísima con la deuda externa. Viste que se habla de los defaults y que somos un país que no genera confianza. Todos los defaults de la Argentina no se generaron por políticas de los gobiernos nacionales y populares. Todas las políticas que nos llevaron a la crisis de deuda fueron políticas liberales. Desde el empréstito Baring de Rivadavia, el primer default fue en 1827. Y en 1890 casi hacemos quebrar a la Baring Brothers. La Baring Brothers, que en ese momento era la principal casa financiera. Que no escuche Bessent esto, ¿no? Ojalá que no. Pero lo que te quiero decir, y te puedo hacer una historia larga de cómo la trágica historia de la deuda externa de la Argentina influyó en cambios muy importantes a nivel internacional. El último fue el conflicto con los fondos buitres, gracias al cual los países hoy emiten deuda soberana con cláusulas de acción colectiva, porque el mundo se dio cuenta que si vos reestructurás el 93% de la deuda y por el 1% que te queda afuera te puede voltear toda la reestructuración, no hay deuda sustentable. Claro.
Bueno, nosotros, con esta historia trágica que sufrimos, vamos a ser el país, acordate de esto que te digo, vamos a ser el país que va a cambiar y va a terminar con esta lógica del Fondo Monetario Internacional. Ellos tienen un problema, porque nunca el Fondo Monetario Internacional le había prestado tanto a un país. Somos el principal acreedor del fondo del mundo, es ridículo. Agendo esto, ¿eh? Agendo lo que decís. Agéndate. Itai, gracias por haber venido. Gracias. Itai Hackman.